Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en donde hablaremos sobre atracción de talento, construcción de una empresa, cultura organizacional y entre muchos temas más. Quédate y get Hitch. En esta ocasión me encuentro acompañada de Daniel Pardo, quien es COO de Hitch y que estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas. Él se considera un apasionado del conocimiento y del análisis puntual de lo que ocurre a su alrededor, así que me da muchísimo gusto platicar con él. ¿Cómo estás, Daniel? Todo súper, Sandra. Gracias por invitarme y, como siempre, todo lo que apoya a Hitch, feliz de participar. Genial, Daniel, muchas gracias. Y bueno, para empezar y para conocerte un poco mejor, si te tuvieras que definir en 3 palabras, ¿cuáles serían? Yo te diría analítico, directo y paciente. Si no hubieras estudiado ingeniería industrial y de sistemas, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Pues es una pregunta muy chistosa porque antes de estudiar ingeniería industrial estudié medicina. Siempre quise ser doctor desde pequeño Sí. y la verdad es que estuve un año, me fue bastante bien, pero me di cuenta muy rápido que no tenía quizás la vocación. Ujú. Salí de ahí y consideré que ingeniería industrial a grandes rasgos cubría gran parte de lo que existe en el mundo, sobre todo profesional, y bueno, pues que también tenía cierta complejidad al ser una ingeniería, y por ello es que decidí estudiar ingeniería industrial realmente. Y después de haber estudiado ingeniería industrial, ¿cómo fue que llegaste a Hitch? Uy, pues fue un largo recorrido. Siempre trabajé, digamos, desde que me gradué en banca de inversión o capital privado. Trabajé en una casa de bolsa muy grande aquí en México, 3 años. Me Ujú. tocó ahí llevar desde ofertas públicas, algunas emisiones de estructuras a través de la bolsa, que no eran ofertas públicas como tal, sino emisión de secades, por ahí alguna fibra E. También me tocó estar en los equipos de estructuración de algunos créditos de deuda directa para algunas empresas o desarrollos que daba directamente, prestaba la casa de bolsa. En una de estas estructuraciones, uno de los family offices o fondos de inversión, que la diferencia es que es capital de una o varias familias meramente y no de muchos inversionistas, eso es la diferencia. Me invita a trabajar con ellos, es un family office de Nueva York con un gran porcentaje de sus operaciones en México y Latinoamérica sobre todo. Ahí siempre había querido estar en el lado del buy side, digamos, el que decide en qué invertir y no siempre el que te está vendiendo y demás. Entonces es importante conocer dos lados. Estuve varios años ya del lado del sell side, quería estar en el buy side. Comienzo ahí de asociado, comienzo buscando deals, originando, evaluando oportunidades, haciendo muchas evaluaciones, negociando contratos, term sheets. Y ahí es, digamos, mi primer acercamiento tanto con capital de riesgo, que es como lo que seríamos Hitch hoy en día, capital privado normal, que son transacciones un poco más grandes y de empresas un poco más maduras, te diría, en años y en tamaño. Y también había una pequeña parte de crédito directo y estuve ahí alrededor de 6 años. Ya mis últimos 18 meses me enfoqué sobre todo a hacer como un portafolio manager, una especie de COO, CFO externo de todas las empresas que teníamos en el portafolio de México y Centroamérica, sobre todo. Y digamos que ahí fue mi primer acercamiento a, pues, a reclutar equipos, ¿no? No siempre había sido reclutado, nunca me había encantado muchos de los procesos que los que había estado, muy largos, muy tediosos. A Ujú. veces eran 7 rondas y en la primera te entrevistaba uno y en la sexta era el mismo y ni se acordaba. Cosas así que yo decía, esto está re extraño y sobre todo en los tiempos en los que estamos, ¿no? Y también me tocó ya en esas épocas reclutar equipos y demás. Se me fue X o Y candidato o candidata, que posteriormente vi que les fue muy bien. Entonces dije, híjole, algo estamos haciendo mal y creo que es un momento de reinventar. Claro. Y con el capital de riesgo te diría que durante mis años en este Family Office lanzamos una especie de bootcamp para emprendedores donde se impartían cursos y pláticas para cómo evaluar tu empresa, cómo negociar un term sheet con inversionistas, términos legales para que sepas qué es qué y no te agarren pues como novato, Claro. cómo hacer un pitch, todo ello. Entonces digamos que esa parte ya la tenía bastante fresca y el mix de querer juntar dos cosas y pasarme del lado emprendedor, que suena glamuroso, pues ya que estás ahí es más pesado, te diría que el lado de ser inversionista o formar parte de un grupo de inversionistas. Ujú. Y pues aquí estoy, casi 2 años después de haber creado Hitch junto con mis socios. Órale. ¿Y qué dirías que has aprendido en estos 2 años, como justo de un rol, pues un poquito no tan emprendedor a uno emprendedor?
Pues yo te diría que me gusta porque en su momento me tocaba estar en varias empresas al mismo tiempo y aunque sí me gustaba implantar cambios, dar seguimiento, procesos, orden, ideas, estrategia, pues eran varias y en Hitch digamos que he podido aplicarme en solo una empresa, cosa que me ha gustado. Ujú. También es importante que por algún lado, en algunas partes, cuando te va muy bien, pues te sientes muy bien. Y cuando hay alguna falla o algo sale mal, es importante saber conllevar eso, porque bueno, es más difícil que cuando eres inversionista, que cuando es tu bebé o tu empresa o lo que te estás creando, ¿no? Entonces es importante saber pues, tener templanza en ambos momentos, en el momentos de mucho upside y momentos de algo de downside. Y justo nos platicas mucho sobre la experiencia que has tenido y durante tu carrera pues probablemente cometiste algunos errores, ¿no? Que es de donde más aprendemos sobre todo. ¿Cuál es el que recuerdas más y qué harías o si es que harías algo diferente, qué sería? Claro, en una de las empresas que en su momento adquirimos dentro del fondo este o el Family Office que te menciono, Ujú. era un negocio que tenía buenas ideas, pero había mucha competencia. Y tenían una parte que les funcionaba muy bien, que era un marketplace de lo que hacían, donde solo juntaban, digamos, gente queriendo vender o usar su servicio y gente queriendo, y tú eras el marketplace que los juntaba, ¿no? El margen era pequeño, pero bueno, ya tenían el branding, la marca pues de todo el tiempo que habían existido, aunque ese no era su negocio core era otro. Y llegamos y en vez de explotar el mercado de este market share, que era un margen pequeño, y llevarlo y crecerlo paulatinamente, decidimos disruptir completamente y más bien enfocarnos en algo completamente novedoso Ujú. que requeriría mucho tiempo quizás para funcionar. Entonces ahí, pues la verdad es que usamos recursos de más, que de nuevo, si volviera a estar ahí y estuviera en ese equipo y opinaría, mejor hay que irnos con esto y vamos creciendo, porque ya tenían cierto track record de historia que podía hacer que, aunque ese margen fuera pequeño, fuera muy grande. Entonces eso es lo que te diría que haría diferente. Perfecto, muchas gracias. Y justo, bueno, tú tienes también bastante experiencia en cuanto a inversión, capital. ¿Qué consejo le podrías dar a un emprendedor que recién, pues justo está en esta onda de querer emprender, de querer reunir capital? ¿Qué consejos le puedes dar? Pues yo te diría que importante, sobre todo en las primeras rondas o en la primera ronda quizás, no decepcionarte, tener capacidad de frustración porque vas a recibir muchos nos y Ujú, sobre todo en las primeras etapas, como te menciono. ujú. Importante también ser franco eh, en lo que cuentas de tu empresa, en cómo lo cuentas, porque la lógica y cuando estás comenzando quizás no tienes tantos números detrás que te soporten o estás apenas comenzando a mostrarlos, por lo que es importante tener hasta cierto punto que se sienta una comunicación, hasta cierto punto de empatía o de sinceridad con los inversionistas, que crean en lo que estás haciendo, vean lo que estás haciendo y más que confiar en que estás reinventando el hilo negro, hasta cierto punto confíen en el equipo que lo está creando. Claro. Y ahora del otro lado, la otra pregunta sería, ¿por qué crees que otras personas o inversionistas en este caso deberían invertir en Hitch? Pues yo te diría que lo que hace Hitch es, primero que nada, enfocarse en posiciones corporativas, white collar, que es algo que no se hace comúnmente en HR Tech, sobre todo Claro. son operaciones vacantes blue collar o operativas. Ujú. Entonces, eso es uno. Y la otra es que, aunque muchas soluciones son customizables y utilizan inteligencia artificial también, realmente lo que hacen al customizarte es, ok, a ti te conviene usar esto, esto y esto. Pero lo que hace Hitch es que más bien tú puedes ir eligiendo tal cual cada assessment que quieres, cómo quieres acomodar tus diferentes procesos, cuándo lo quieres prender, cuándo lo quieres apagar. Entonces, digamos que se te dan las herramientas completamente todas separadas para que tú construyas Claro. y destruyas a tu gusto. Y es algo que se hace muy cómodo, sobre todo cuando eres pues, el usuario, ¿no? Que son los equipos de reclutamiento. Y también nuestro otro cliente, aunque digamos que no se monetiza, es los candidatos y candidatas. ¿Por qué? Porque les damos un feedback coherente y sensato rápidamente, sin extender sus tiempos, que a veces es el eslabón pues, que siempre queda un poco en el aire. Aquí sí somos bastante, buscamos mucho cuidar esa parte
y hasta cierto punto convertirnos en el lugar en el que los candidatos o candidatas quieren ir pues a buscar chamba, ¿no? Eso es lo que también queremos por ese lado. Y bueno, sin duda el uso de inteligencia artificial en las videoentrevistas es algo que no ocurre constantemente, diría que no ocurre casi, hasta donde sepamos. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo y difícil de atacar, pero bueno, llevamos ya 2 años intentándolo atacar y vamos un poco adelantados y creemos que para allá va todo y creemos que esa es la forma de escalar, tanto haciendo una solución drag and drop a tu gusto, a la medida, traje a la medida, y poder hacer todos los procesos quizás en un futuro mediante una videoentrevista que sea como hacer assessments, pero no mediante assessments, que es un poquito de lo que queremos ver. Uh-huh. Claro, libre de sesgos, por así decirlo, ¿no? Exacto. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los retos que ves para Hitch, pero también cuáles son las oportunidades que tiene Hitch a futuro, digamos unos 2 a 5 años? Pues yo diría que como retos, en el corto plazo, el componente macroeconómico en el que estamos hoy en día es complejo, hay una contracción, se están viendo evaluaciones que también es importante decir que las evaluaciones estaban siendo muy altas en los últimos 12, 18 meses, que quizás no iba a ser sostenible y era hasta un poco utópico, pero bueno, ya se han visto los primeros bajones en esta parte, cosa que iba a ocurrir bien que mal. Esta contracción hace que algunos de los presupuestos que se empiezan a cortar son en crecimiento, en hirings, en contrataciones, pero bueno, es por eso que estamos constantemente buscando mejorar nuestros módulos e incluir más cosas dentro de los módulos que tenemos. Te diría que en HR Tech es complejo, hay muchos jugadores pequeños que hacen que el inversionista pues quiera ver mucha atracción antes de quizás meterse. Claro. Que eso se puede medio balancear si tu solución es innovadora y diferente, que es como lo que te menciono. Hay bastante competidores pequeños, como te digo, pero hay una clara necesidad y un mercado muy grande en Latinoamérica hispanohablante, sobre todo, donde no hay un liderazgo claro para este tipo de vacantes, y sobre todo México, Centroamérica y los países más al norte de Sudamérica, te diría. Brasil y Argentina tienen un par de empresas, cada uno, que son bastante grandes. Muchas se enfocan en posiciones blue collar, como te decía, operativas sobre todo, y utiliza la inteligencia artificial de maneras diferentes, pero creemos que sin problemas existe suficiente espacio y en el mercado en el que estamos y en la zona en la que estamos sobre todo para continuar creciendo y creando más servicios dentro de nuestra solución drag and drop y dentro de nuestro SaaS, ¿no? Que la lógica y lo que queremos es que sea completamente self-service para que tú vayas y crees tus procesos y elijas lo de la suscripción que prefieras sin necesidad de hablar con nadie, ¿no? Que muchas veces pues, hay gente que es temerosa a hablar con un ejecutivo o te tardas más, entonces se hace mucho más sencillo si la plataforma tiene un user experience muy fácil de entender y que te captura, ¿no? Al simplemente meterte y navegar. Claro. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en Hitch? Mira, la verdad es que siempre es bonito trabajar en algo que creas tú junto con tus socios o creas tú solo. Yo recomendaría que siempre tengas al menos un cofundador o cofundadora para pues, también dividir las necesidades iniciales, sobre todo, que es bastante complicado. Me gusta mucho que los cambios que se deciden pues, queden en nosotros y en mí, sobre todo como CEO, pues, en que se ejecuten, en que suceden. Tengo completa disponibilidad para meter orden, procesos, cosas que siempre me han gustado, que soy metódico y que creo que son algo de lo más importante dentro de cualquier tipo de empresa, ni siquiera las startups, el seguimiento, la priorización correcta, el orden, creo que son claves y cae en mí, ¿no? Entonces el ver qué sucede en el día a día y cómo va mejorando y cambiando, pues es muy gratificante. Perfecto. Y bueno, ahora, hace ratito mencionabas algo como trabajar con una mujer, ¿no? Y ahorita, pues por toda
el despertar, por así decirlo, de esta visualización de las mujeres en el ámbito de startup, de emprendedoras. Para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia? Normalmente se centra mucho la atención de cómo ha sido la experiencia para las mujeres emprendiendo, ¿no? Pero ahora del lado de acompañamiento, de equipo de trabajo, ¿tú cómo te sientes respecto a este tema? Pues yo te diría que desde antes de ser emprendedor, desde que estaba en el Family Office y yo pues, hablaba con muchos fondos de inversión, iba a muchas conferencias, muchos summits en diferentes lugares del mundo y veía pues, de primera persona que había pocas mujeres Claro. en los equipos de inversión, en las tomadoras de decisiones, ¿no? Entonces de ahí ya era algo que me parecía extraño, que había que equilibrar, aunque sea poco a poco, muy rápido, mientras más rápido mejor, pero bueno, ver el cambio, ¿no? Entonces de ahí me nació ese despertar. Cuando lanzamos Hitch, Gaby, que es mi socia, se toma la decisión de entre nosotros mismos que ella sea la cabeza. Estamos muy orgullosos de ello, yo diría que quizás la más capaz de todos. Y nos gusta y somos fieles a tener equilibrios y equidad dentro de Hitch y esperamos ser un ejemplo para otras startups. Todavía al día de hoy sigue habiendo un porcentaje más alto de hombres en la empresa, pero bueno, poco a poco, sobre todo este año, hemos ido equilibrándolo mucho y nos tiene muy orgullosos. Y yo te diría que esto se irá equilibrando más conforme más posiciones dentro del mercado, por ejemplo, tecnología, se empiece a equilibrar, ¿no? También el mercado ahí que al día de hoy sigue siendo dominado mucho por hombres, te diría. Perfecto. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su startup, su negocio? Pues yo diría que algo esencial es que se prepare para trabajar. O sea, puedes tener una gran idea, pero requiere que le trabajes constantemente, requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, es importante que se pongan esa mentalidad de trabajar mucho, al menos los primeros 5 años, te diría, demasiado, quizás mucho más los primeros dos, y el ser fuertes consigo mismos, el ser, el juzgarse, a veces eres tú tu peor juez, ¿no? Y hay que estar cómodo con cómo juzgarte, cómo irte calificando, sin abusar, por supuesto, porque bueno, aunque trabajar mucho y crear algo toma tiempo, es importante también saber dividir trabajo y tiempo personal, ¿no? Que pareciera que se cuenta que todo el mundo siempre está trabajando, pero bueno, es importante saberlo diferenciar Claro. y tener y sacar lo bueno de ambos lados para no rebasarte, ¿no? Y si estás rebasado, pues ir con tus cofundadores y volver a cambiar actividades o delegar alguna por un tiempo, etcétera. La comunicación es esencial y bueno, no tener miedo, ¿no? Siempre puede parecer que algo que lo que quieres lanzar pues ya existe de cierta manera, pero Ujú. quizás no de la manera que tú lo estás viendo y conforme lo vas haciendo más tangible, pues te das cuenta que justo no es como, no es algo que ya existía, sino es reinventar algo, quizás tu forma de hacerlo o de atacarlo es diferente y por Sí. eso va a tener éxito. Entonces no se trata de ser inventor, quizás se trata de buscar la manera de mejorar algún problema, solucionarlo de la manera que tú crees o en conjunto con tus socios o socias crees que es la manera y bueno, y no quitar el dedo del renglón, ¿no? Hacerlo y verdaderamente enfocarte en que suceda y también si ves que no está sucediendo rápidamente, también equivocarte rápido de la manera en que le estás atacando y innovar de nuevo la manera y pivotear sobre cómo lo puedes solucionar rápido. Creo que eso es esencial, saber cuándo hay que pivotear también es importante, o Ujú. moverle un poquito para justo no estancarte y poder realmente pues, ver que tu proyecto y tu empresa realmente crezcan lo suficiente hasta lo que todo emprendedor quiere es ser unicornio, ¿no? Al menos ser unicornio y yo te diría que algo importante para mí como metódico y analítico está muy bien ser unicornio, pero también es importante y yo diría que hasta cierto punto es algo que me toca a mí ver y en lo que me enfoco mucho es ser redituable, ¿no? Claro. Pues te agradezco muchísimo, Daniel, todo el tiempo y todos los consejos que nos has brindado. Creo que fue una entrevista bastante, con bastante carnita, con bastantes nutrientes y pues te agradezco mucho de verdad el tiempo y los consejos que nos has compartido. No sé si quieras agregar algo más a quienes nos estén escuchando. Ese es el espacio, es Te tuyo. diría que un gusto como siempre, me encanta poder platicarle a la gente y demás pues, de lo que hacemos en HIS, de qué les puedo dar consejos
y bueno, abrir la puerta de quien sea que me quiera buscar para preguntarme algo, sobre todo en este mercado que pudiera decir que conozco algo al menos de ambos lados, feliz de recibir mensajes ya sea vía LinkedIn, con mucho gusto, o por correo, feliz de la vida y siempre abierto, ¿no? Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias y gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando o viendo y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Súper, Sandra, que estés muy bien. Cuídate.